Bien, saludos. Tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, que jugó un papel estelarísimo en este proceso de elecciones. Hoy vamos a hablar sobre diferentes temas y quisiéramos que comparta con nosotros esas últimas horas antes hasta llegar al boletín. ¿Cómo estás, Orlando? Saludos, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Mira, hermano, quiero comenzar de inmediato. ¿Nos puedes decir esos momentos de tensión que se vivieron hasta llegar al primer boletín, por lo menos? Pues se supone que estaban preparados para que no le hagan coca y para responder lo que haya que responder. ¿Cómo fue todo ese proceso vivido? Mira, el 5 de julio fue la culminación de una gran jornada histórica que hizo el Partido Revolucionario Moderno. Y en lo particular, como delegado ante la Junta Central Electoral, fue un proceso que tuvimos prácticamente desde el año pasado, desde las primarias de octubre, de altas y bajas, porque después del fracaso de las elecciones del 17 de febrero, pues lógicamente tuvimos que emplearnos a fondo para que la Junta Central Electoral entendiese que el mecanismo de toma de decisiones debía ser distinto y afortunadamente la Junta Central Electoral asimiló y entendió esa propuesta nuestra y por ello las elecciones del 15 de marzo fueron ejemplares porque ahí comenzó a subir el nivel de confianza de la Junta Central Electoral y que lógicamente ya para el 5 de julio, aunque tuvimos que auxiliarnos del Tribunal Superior Electoral para algunas situaciones muy particulares y especiales. Casi comete un harakiri de nuevo la Junta con esa decisión. Como fue el caso de los 3 niveles de elección y lo de el cierre de votaciones. Nosotros entendemos que llegamos al 5 de julio con el andamiaje legal y jurídico y de transparencia necesario para enfrentar lo que fue una jornada histórica, no solamente por la votación, porque hubo muchos dominicanos y dominicanas que se levantaron temprano a votar, a pesar del coronavirus, fueron a votar y por lo tanto fue una jornada histórica, sino también porque desde las 7 de la noche ya nosotros íbamos recibiendo información de cómo había sido el proceso en todo el país y por lo tanto en víspera de las 8:30 de la noche ya nosotros sabíamos que de nuestras actas que habíamos logrado obtener ya sabíamos que habíamos ganado y que habíamos ganado con más del 50%. Y por lo tanto, no fue tan traumático como pudo haberse esperar la decisión ya a las 8:30 de la noche con el primer boletín de la... Pero estaban preparados por si había coca y esas cosas. Claro que sí, nosotros estábamos preparados, debidamente preparados para ello, pero afortunadamente no hubo necesidad de implementar acciones en ese sentido. No había plan B, no hubo necesidad de un plan B. Mire, ¿cuál es su evaluación sobre el proceso? Entonces, ya pasado esos momentos, su evaluación sobre el proceso electoral en términos generales. Mira, yo creo que el proceso electoral fue, diría que ejemplar, en el sentido de que los ciudadanos fueron a votar, se expresaron libremente y las actas fluyeron hacia las juntas electorales, hacia la Junta Central Electoral. Se inició el primer boletín y al final de la noche ya los partidos adversarios al nuestro ya habían reconocido su derrota. Pienso que la Junta Central Electoral comenzó desde febrero, desde lo más bajo. O sea, esto fue un proceso que fue desde lo más bajo hasta lo más alto, porque la suspensión de las elecciones del 17 de febrero, sin lugar a dudas, fue un antes y un después
en la democracia dominicana, y ahí comenzó a recuperar poco a poco los niveles de credibilidad de la Junta Central Electoral. A mí siempre me preguntaban y yo siempre decía que la credibilidad de la Junta se gana día a día. Y tengo que reconocer que viendo los resultados del 5 de julio, tuvimos lo siguiente. Primero, de toda América Latina, República Dominicana es el primer país que celebra unas elecciones en tiempo del coronavirus. Segundo, Luis Abinader se convierte en el primer presidente electo en medio de una pandemia. Tercero, Luis Abinader sufrió coronavirus en medio de la campaña, se recuperó y ganó. Es decir, que con esas tres características, la República Dominicana pasa a la historia como... ¿Pero usted cree que la Junta logró reivindicar su papel? Un país pasa como un país que logramos pasar la prueba. Ahora bien, la Junta Central Electoral, tengo que decirlo, que recuperó sus niveles de confianza. Y tengo que señalarlo que nosotros fuimos personas bastante, digamos que siempre nos mantuvimos ejerciendo nuestros derechos, pero tengo que reconocer que al final de la jornada, el Pleno de la Junta Central Electoral, la Dirección de Elecciones, la Dirección de Informática cumplieron con su papel. Mire, sin embargo, ya pasado el proceso, todavía hay algunas cosas que no están claras en torno a los candidatos congresionales. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué es lo que está pasando? Aún hay casos no definidos con diputados. No, bueno, lógicamente, hay algunas situaciones ya en otros niveles de elección. Tenemos el caso de Elías Piña a nivel senatorial, tenemos algunas diputaciones a nivel en ese nivel de elección. En el plano de la humildad con que el PRM debe recibir estos resultados. Nosotros no nos vamos a convertir en un elemento de disociación, un elemento de prepotencia o de exigencia, más allá de lo que sea el respeto a los resultados de las elecciones. Lógicamente, después ya cuando se calme todo esto, habrá que hacer una profunda revisión. ¿Pero a qué se debe, Orlando, perdóname, a qué se debe todo que todavía no se haya definido lo de los diputados? No, lo de los diputados ya se ha definido. Faltan apenas 5 o 6 provincias. Exacto. Pero lógicamente lo que pasa es, tienen que entender que este ha sido un proceso bastante complejo y fueron 3 niveles de elección. El del nivel de los diputados es el mayor complejo por el tema del voto. Para despejar entonces la duda, lo que ha habido es producto de la complejidad, no de que ha habido, digamos, cosas extrañas. No, correcto. Aquí lo que ha habido es un nivel complejo de un proceso de votación en el que hay que aplicar la fórmula del método de Hont al voto preferencial, y eso lógicamente no es fácil hacerlo. Y por lo tanto entiendo que para el fin de semana ya esos temas deberán estar debidamente definidos. Mire, la cantidad de legisladores que ha sacado el PRM, supongo que superó las expectativas del partido. Bueno, sí, nosotros teníamos pensado sacar entre 16 y 17 senadores, sacamos 18. Nuestros partidos aliados sacaron 5 y uno más, son 25 senadores, lo que nos coloca con una ventaja y una mayoría importante en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados estaremos rondando, no te puedo precisar el número exacto en este momento, pero estaremos rondando los 100 diputados, por ahí, un poquito más o un poquito menos, estaremos por ahí. Con los partidos aliados tendremos entonces una mayoría considerable que nos permitirá apoyar al Poder Ejecutivo en las acciones legales que sean necesarias tendentes a reformar el Estado dominicano más eficiente
y combatir la corrupción. Es decir, el PRM tiene su Congreso. Lo importante ahora, ¿qué harán con ese Congreso? No tenemos nuestro Congreso, no. Pues hemos cambiado de mi Congreso al Congreso de la República Dominicana, de Bien, todos los dominicanos. Pero obviamente, aunque tú quieras ser más diplomático, tiene su Congreso y ayudará, porque a medida que son trascendentales, que si no se tiene la mayoría, no pasará. Tiene el PRM la mayoría. Lo que quiero es saber tu valoración, si están conscientes de que deben actuar de una forma que no pase como ha pasado en el pasado, valga la redundancia, de que, bueno, aún con el Congreso no hacen lo que el país espera. Totalmente. Yo pienso que nosotros hemos logrado alcanzar una victoria resonante con mayorías en el Senado, en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo. Tenemos que, primero es aceptarlo con humildad. Segundo, entender que hay un serio desafío para el Partido Revolucionario Moderno y tenemos pendientes vernos en el espejo del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mucho que tuvo en un momento determinado, hoy ha venido a caer en el segundo partido del país con muy mala posición, como consecuencia de haber tenido funcionarios que se desconectaron de las bases de sustentación del electorado, como funcionarios que hicieron uso de los recursos del Estado, como funcionarios que hicieron actos de corrupción, como funcionarios que se beneficiaron de la impunidad, y que nosotros tenemos que vernos en ese espejo. ¿Ustedes están conscientes de esos actos de corrupción? Pero claro que sí. ¿Y qué harán con eso? Con esos actos de corrupción. No, porque el presidente electo lo ha dicho y lo reiteró en la campaña, de que tendremos un procurador general independiente que pueda tomar las decisiones del lugar. ¿Independiente de quién será el procurador, Orlando? Independiente del Partido Revolucionario Moderno, que no esté independiente del partido. Sí. Y que esté bastante claro y convencido de que la lucha contra la corrupción es titánica, contra la pasada, la presente y futura. Y en eso nosotros no podemos transigir. Porque eso Te pregunto, porque yo en lo particular no estoy de acuerdo con un procurador independiente. Yo más bien estoy de acuerdo con un procurador comprometido con la política que quiere llevar Luis, que es de combate a la corrupción, y él es la cabeza. Y la Constitución le da a Luis esas facultades. Pero bien, decidido un procurador independiente, me gustaría saber cuál es la ventaja de ser independiente del partido. Porque lo que se quiere es un procurador honesto, serio, que respete la Constitución y las leyes, pero que siga lo que Luis quiere. Porque el compromiso del combate a la corrupción es de Luis con este país. Entiendo lo que tú me dices, pero lógicamente promesas de campaña se deberán cumplir. Y la promesa de un procurador general de la República independiente, eso es una realidad y que debemos apoyar. Lo importante en esto es que desde el Poder Ejecutivo se manden señales claras y precisas con respecto al comportamiento ético, al comportamiento transparente de los funcionarios que asuman responsabilidades públicas. Yo te pregunto, hermano, elegimos mañana un procurador independiente y él, como es independiente, hace las cosas a su ritmo y no castiga lo que hay que castigar. ¿Con qué moral se quita un procurador independiente? No, Adolfo, yo pienso que no hay que morirse antes de la víspera. Al gobierno electo 30 días para asumir las funciones, y los primeros 100 días serán determinantes para ver las pautas y los pasos del gobierno en la lucha contra la corrupción y poner fin a la impunidad. Bien, en esos 100 días yo espero que Luis piense sobre la necesidad de un procurador respetuoso de la ley, de la Constitución y de todo, pero independiente de quién. Habría que ver de quién es independencia. Pero vámonos a una pausa. Cuando regresemos, tú me contestas si quieres contestar esa parte. De acuerdo.
Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Orlando Jorge Mera. Antes de irnos a pausa, yo daba mi evaluación, la cual obviamente no tiene ningún sustento porque ¿quién soy yo para trazar pauta? Tú ibas a decir algo antes de irnos sobre lo que dije. No, mira que decía, mi papá siempre me decía que no hay que morirse antes de la víspera. Vamos a esperar que llegue el 16 de agosto, y estoy convencido de que este es un gobierno que va a combatir la corrupción, a sancionar la impunidad que tanto daño le ha hecho. El gobierno no podrá combatir la corrupción porque el procurador es independiente, Orlando. Y si el procurador es independiente, no es el gobierno, es el procurador, ese procurador independiente que pusieron ahí, es que va a llevar esa lucha a la que Luis se comprometió. Caigan en ese gancho. Hermano, no quiero entrar en contradicción contigo y tú sabes que te respeto mucho y vamos a ver los resultados. Gracias, hermano. Mire, casi siempre se evalúa y cuando termina un proceso electoral por qué se perdió y casi nunca se dice por qué ganó. En este caso yo quisiera saber, ¿por qué tú crees que ganó el PRM? Bueno, el PRM ganó por una multiplicidad de factores, pero yo pienso que el fundamental, primero teníamos y tenemos un magnífico candidato, que es Luis Abinader. Segundo, con mucho tiempo desde que se fundó el PRM, que hace 5 años, comenzamos a trabajar en una estructura electoral y organizativa que nos permitiera estar a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido, tengo que reconocer el trabajo de la dirección del partido, de la dirección de campaña, que visualizaron claramente esto como un objetivo definido a trabajar. Y en ese sentido, el PRM ganó porque lógicamente nos preparamos para ganar. Y en segundo lugar, porque tengo que decirlo, por el distanciamiento del PLD de su base de sustentación, que hizo que mucha gente se diera cuenta del hartazgo que había con el Partido de la Liberación Dominicana y que decidieron entonces votar por el Partido Revolucionario Moderno. Yo siempre lo dije, el PRM por sí solo no gana unas elecciones. Necesitamos abrir las puertas. Y eso fue lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno. Lo estamos viendo ahora en los votos que hemos obtenido, que ya superan los 2 millones de votos y que la distancia con el PLD es de más de 600,000 votos de diferencia y por lo tanto es un claro mandato y que, insisto, nos obliga a nosotros a aceptarlo con sencillez y humildad. Me gustaría saber tu evaluación sobre el papel jugado precisamente por el PLD y la fuerza del pueblo en este proceso. Bueno, tengo que decirlo que el PLD desde octubre del año pasado, pues lógicamente el interés del gobierno en imponer un candidato que no reuniese condiciones para enfrentar al doctor Leonel Fernández fue lo que motivó la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. Y te lo voy a poner esto muy simple. Tú sabes bien que nosotros hemos venido de otro partido y ese otro partido nos dio grandes lecciones. Partidos divididos no ganan elecciones. Por lo tanto, ¿qué pudimos lograr? Partido Revolucionario Moderno, exhibirnos como lo que somos, un partido unido. Y eso en gran parte la gente vota por partidos unidos, no votan por partidos en los que se están peleando. Y lógicamente eso pudimos exhibirlo hasta la saciedad desde el Partido Revolucionario Moderno, que estábamos todos unificados detrás de Luis Abinader. Y no ha jugado por la fuerza del pueblo. ¿Qué te parece, Leonel Fernández? Mira, la fuerza del pueblo jugó un papel extraordinario. Me hizo pensar a mí en lo que fue el PRM en el año 2016, con situaciones muy distintas. Pero hoy día la fuerza del pueblo es un partido importante del país, tiene una fuerza de senadores, tiene una fuerza de diputados y tiene un liderazgo del doctor Leonel Fernández que supo entender
el momento y que pudimos convenir una serie de acuerdos con el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, que permitió acuerdos a nivel de senadores, que permitió estos resultados que tenemos hoy día. Y que definitivamente van a marcar, oye lo que te digo, van a marcar la diferencia con respecto al manejo que vamos a tener en el Congreso Nacional. El pobre papel del PRD, ¿qué te parece? Muy lamentable, me da mucha pena ver visto el partido al cual yo le dediqué años de mi vida, el partido al cual mi padre le dedicó años de su vida y que fue presidente por ese partido, ver la condición en la que termina hoy con creo que menos de un 2% de los resultados. Mira, Orlando, hay un proceso que es digno de estudiar en estas elecciones, es el nivel de abstención. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Mira, el nivel de abstención, te digo lo siguiente, si bien es verdad, es el nivel de abstención más alto que hemos tenido, porque creo que la abstención ronda el 45%, no menos cierto es que estas elecciones van y se celebran en medio del coronavirus. Por primera vez en la historia tenemos una elección en medio de una pandemia. Y la gran virtud que tiene esta elección es que la celebramos en paz y en armonía. Número 2, que la gente fue a votar. O sea, 55% de los dominicanos fueron a votar y expresaron sin lugar a dudas su apoyo al cambio político. Entonces, esa abstención no afecta el grado de diferencia que hay entre el primero y el segundo lugar, que es más de 600,000 votos. Entonces, por lo tanto, yo quiero pensar que el grado de abstención en gran medida se debe más bien al tema de la pandemia y no al tema relacionado con la situación política. Mire, hermano, ya todo lo que pasó, pasó. Ya Luis Abinader es presidente y el PRM gobierna. ¿Cuál es tu valoración sobre qué hacer? ¿Usted cree ya no pueden prometer sino hacer? En ese sentido, ¿cuáles son sus expectativas? Las expectativas sobre el PRM son muy altas. Son muy altas. Este es un país que tiene una crisis sanitaria extraordinaria como consecuencia del coronavirus y hay una crisis económica. Las expectativas sobre el PRM son muy altas y entiendo que el presidente electo Luis Abinader está consciente de ello y estoy convencido de que va a ser un gran gobierno y estoy convencido de que el PRM tendrá participación en el gobierno. Estoy convencido de que vamos a salir bien, lógicamente. Los primeros 100 días serán determinantes para ver las acciones del gobierno en áreas de crisis sanitaria, crisis económica y sanción a la corrupción y fin a la impunidad. Para mí esos son los temas cruciales que tendrá que atender el gobierno de Luis Abinader. Mire, luego de que Luis ganó, pues entonces hubo una actividad muy hermosa, mucha gente celebrando y Luis allí pronunció un discurso memorable, bien equilibrado, con mucho sentido, pero también había un contradiscurso, que era la gente voceando, los queremos presos. ¿Qué lectura usted le da a eso? Hay un clamor de la ciudadanía, hay un clamor de que exista sanción a la corrupción, de eso estamos claros, pero te lo dice ahora alguien que su familia ha sido víctima de uso abusivo del poder para dañar políticamente a una persona. Yo pienso que tenemos que actuar con el debido cuidado, porque justamente este será un gobierno que
que tiene un objetivo fundamental de sancionar la corrupción, la pasada, presente y futura, poner fin a la impunidad, pero sin violentar los derechos de los dominicanos y de las personas que han ejercido función. O sea, pienso que en ese sentido tenemos que tener el debido cuidado y la vida mesura. Bueno, estoy de acuerdo, aunque, bueno, vamos a entrar de nuevo sobre el fiscal independiente, porque está bien. Mire, Orlando, a usted se le perfila como canciller de la República. Usted podría, si lo ponen ahí, yo tendría un amigo canciller, un hermano canciller. Es cierto que hay ese compromiso. No sé, eso es una disposición y una... Además, con esa parsimonia y esa forma... Una disposición y una decisión del presidente de la República electo. Sí. Yo soy un soldado del PRM. Donde te pongan. Pero no va para Indotel de nuevo. Soy un soldado del PRM, Adolfo. Ah, muy bien. Mire, Luis Abinader encontrará, dicen economistas, incluso de la propia ala Luis Abinader, en vez de un maletín lleno de facturas, un baúl lleno de facturas, con una difícil situación económica. ¿Cuál es su valoración? Algunos piensan, bueno, no se sabe si a Luis le ha convenido en este momento asumir las riendas del poder. Mira, yo, como te decía anteriormente, creo que el reto económico es, conjuntamente con la crisis sanitaria, dos de los principales retos que tiene Luis Abinader y el nuevo gobierno. Entiendo que en esta época de transición se está trabajando sobre esos temas y creo que veremos anuncios importantes y significativos en la solución de esos dos retos. Por economía, hay que reactivar el turismo y creo que son los dos temas cruciales que tenemos por delante. En algo en lo que parece estar de acuerdo la oposición y, digamos, el gobierno que acaba el presidente que acaba de ganar y el que tiene que salir, es de que es inminente que se haga algo con la crisis sanitaria producto del COVID. ¿Cuál es su valoración? ¿Usted cree que ciertamente debemos, como dicen algunos expertos, volver al confinamiento, volver a las restricciones? Adolfo, tú sabes bien que tú me conoces y sabes que esos temas se ha designado, el presidente electo ha designado una comisión de salud que está integrada por distinguidos profesionales de la medicina y entiendo que en los próximos días veremos enfrentar esta situación del coronavirus. Pero lo cierto es que no tengo duda de que ese es el principal problema que tiene el país y por lo tanto habrá que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos, hermano. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Orlando Jorge Mera. Orlando, una de las posibles personas, de las personas que podrían aspirar o que podrían ser escogidas para el cargo de procurador independiente es Miriam Germán. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Adolfo, tú sabes, tú me conoces y tengo que ser lo más cuidadoso posible porque soy miembro del Partido Revolucionario Moderno y esa es una facultad que compete al presidente de la República. Doña Miriam es una persona a quien yo respeto, aprecio, admiro. Fue una extraordinaria jueza de la Suprema Corte de Justicia y con una carrera judicial extraordinaria. Pero te tengo que decir que es una decisión del presidente electo de los dominicanos. Obvio. Sabemos que es una decisión de él. Yo quería tu valoración sobre ella y ya la has dado. Mire, en materia de delincuencia y criminalidad, ¿tendrá el gobierno de Luis Abinader, digamos, un compromiso de comando? Pero claro que sí. Hay que recordar que Luis Abinader le presentó en la campaña electoral su plan de seguridad ciudadana, que tuvo contactos y tuvo la asesoría del ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que, señores, déjame decirte lo siguiente, Luis Abinader se ha preparado para ser presidente de la República. Absolutamente todos los temas
de interés nacional y todos los temas cruciales del país están debidamente estudiados. Y quiero decirlo, o sea, por primera vez de hace mucho tiempo, tendremos un presidente de la República que ha estudiado cada uno de los temas fundamentales de este país. Y por lo tanto, estoy convencido de que la seguridad ciudadana, que si no fuera por el coronavirus, si no fuera por la situación de la crisis económica que tenemos, estuviera entre los primeros lugares de las situaciones que preocupan a los dominicanos. Y estoy convencido de que tendremos una política de seguridad ciudadana que podamos otra vez recuperar la seguridad y los niveles de confianza. Te debo decir, Adolfo, que lo importante en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno es recuperar la confianza y recuperar la institucionalidad que tanto se ha perdido en nuestro país. Entonces, con lo que es recuperar la confianza, la institucionalidad, la transparencia, sanción a la corrupción y poner fin a la impunidad, ese es el corazón de lo que será el gobierno de Luis Abinader. Y esa confianza se recupera dándole a esos 5 puntos fundamentales, enfrentándolos, ¿no? Lógicamente. Bueno, yo digo 4, porque como el procurador independiente, Luis no tendrá incidencia sobre la delincuencia, la corrupción, porque es independiente. No, porque la seguridad ciudadana, eso depende de Interior y Policía, y eso depende de la Presidencia de la República. Claro, eso sí. La justicia va a ser independiente, no se puede hacer. Mire, hay un tema que a mí me gustaría saber si estamos preparados para enfrentar, que es un tema en el que la mayoría de los presidentes como que no se prepara, pero Luis se ha preparado muy bien. Es el tema migratorio. Tenemos una realidad migratoria. ¿Usted cree que está Luis preparado para enfrentar debidamente? Bueno, mira, yo pienso que aquí lo que falta es voluntad política para aplicar la ley, el reglamento, la ley de migración. Y yo no tengo dudas, porque en el ámbito de la institucionalidad, como te dije, aquí hay que levantar el espíritu de la aplicación de la ley. Y la ley hay que aplicarla para todos. Aquí no debe haber privilegios para nadie. Y entonces, en ese sentido, estoy convencido de que un gobierno de Luis Abinader va a aplicar la ley de migración y va a aplicar el reglamento de migración que tiene años aprobado, pero que no se aplica. Mire, como partido, ¿qué aprendizaje obtuvo el PRM en estas elecciones? Porque hay cosas que hay que verla también. Mira, no, el PRM indudablemente tenemos que trabajar en lo que es la escuela política. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de nuestros cuadros dirigenciales. Tenemos que trabajar en tener una escuela de delegados políticos ante los colegios electorales. Te lo puedo decir por mi experiencia, porque aparte de ser delegado político ante la Junta Central Electoral, yo como dirigente político, yo soy responsable de 8 colegios electorales, de 8 recintos electorales en el Distrito Nacional. Y para mí, desde el año 2016, hemos tenido justamente en mi jurisdicción, hemos hecho fundamentalmente un lugar de entrenamiento de delegados. Y por ello me siento con la satisfacción del deber cumplido cuando veo que nuestros delegados ante los colegios electorales hicieron un papel estelar. Pero lógicamente, eso no puede continuar siendo como una cuestión que lo tiene un dirigente debajo del sobaco con un folder en la mano. Eso no puede ser así. Entonces, esos son los detalles que como partido tenemos que trabajar para educar y tener nuestra escuela política de cuadro, así como la teníamos con Peña Gómez, con doña Ibelice, con doña Milagro Ortiz. Eso tenemos que tenerlo ahora, pero de manera permanente. En este proceso evidenciaste debilidades en ese sentido, supongo que por eso lo dice. Claro que sí. Bueno, mire, la educación es fundamental para el desarrollo y para lograr esas cosas que pretende el próximo gobierno. ¿Qué tan importante sería en el gobierno de Luis Abinader el desarrollo educacional?
Pues la educación y el imperio de la ley, a mi modo de ver, son las únicas herramientas de crecimiento de un Estado. Claro que sí. O sea, yo pienso que la educación maneja si la memoria no me falla, creo que el 1.5 del PIB en el presupuesto nacional. Y tenemos que pasar de ser una institución que lo que hacía eran construcciones de escuelas a convertirnos en educar a los profesores, a los estudiantes, ahora con el agravante de que este coronavirus plantea una serie de retos en el ámbito de la educación pública. Por ejemplo, cuando se supone que estábamos súper avanzados, un gobierno tecnológico, nos damos cuenta de que no podemos iniciar un año escolar virtual. Claro, es que aquí se habló, se decía que la república digital, que las computadoras, etcétera, y el tema no es regalar una computadora a un estudiante, que no sabemos al día de hoy si el estudiante tiene esa computadora o si la vendió o si la regaló a un familiar, sino es una cuestión integral que tiene que partir desde profesores y alumnos, y no tengo duda de que ese será un portaestandarte clave y determinante del gobierno, porque entre otras cosas, la vicepresidenta de la República es educadora, la vicepresidenta de la República electa es educadora. O sea, que eso me indica a mí que tendremos un rol importante en ese sentido. ¿Tú crees que ella asumirá esa posición? No estoy diciendo eso, estoy diciendo... No, yo te estoy preguntando, hermano. Como la vicepresidenta de la República es... Para mí sería... La vicepresidenta de la República electa es educadora. Estoy diciendo que ese es un componente de la boleta presidencial y vicepresidencial importante, que entiendo yo que va a ser transmitido a los funcionarios que finalmente sean seleccionados para ocupar tan alta responsabilidad. Bueno, pues nada, hermano, para mí un placer tenerte de nuevo aquí en el programa Verdades al Aire. Yo espero que estés en la Cancillería, si no, donde quiera que tú estés, yo sé que va a estar en una posición que tú serás digno de representar, de honrar a tu familia, de honrar a tu país y de honrar a los que hemos sido durante mucho tiempo tus amigos. Muchas gracias. Gracias por participar, hermano. Muchas gracias, siempre a tu orden.